Hermano, el Señor les bendiga. Es un gusto saludarlos una vez más. Quiero compartir una lectura con ustedes que encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y este día es un día diferente en nuestro país. Estamos celebrando una independencia. Históricamente muchos la conocen o la habremos estudiado en la escuela. Pero si nos vamos al contexto bíblico, la independencia, dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, ajenos a la soberanía, a la voluntad de Dios, y andábamos deambulando o caminamos sin rumbo, sin Dios, sin esperanza. Cuando venimos al cristianismo, recibimos el nombre de Cristo, Él nos adopta en su familia espiritual y ya formamos parte de su familia. Entonces, como cuando formamos parte de su familia, comenzamos a ser hijos espirituales de nuestro Padre. Y en ese momento ya no estamos perdidos, ya no estamos desamparados y ya no estamos sin esperanza en el mundo. Cuando hablamos de independencia, no quiere decir que vamos a caminar como que no hubiera un Dios que nos gobierne. Al contrario, nosotros estamos sujetos a la autoridad y voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero ¿de qué independencia estamos hablando? Aquella en la cual el enemigo ya no puede gobernarnos. Dice su palabra que nosotros tenemos que velar y estar firmes porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También menciona la palabra de Dios que debemos de ser firmes en la fe y no fluctuantes. Dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo he conocido personas que se sienten orgullosos de la nación a la que pertenecen. Y es algo muy increíble que incluso nosotros apoyamos otras naciones. Un ejemplo podría ser cuando se juega la Copa del Mundo a nivel de fútbol. Muchos tenemos afinidad por una nación, otros por otra nación, y usted hasta aporta una camisa de esa nación porque apoya a ese país, a esa nación, y se siente orgulloso o al menos se siente feliz de apoyar a ese país y su fútbol. Hablamos del fútbol. Y ahí vemos diferentes banderas, diferentes camisetas, y la gente apoya a esos países y sus selecciones. Pero es difícil de creer cuando muchos de nosotros no nos sentimos parte del país en el cual Dios nos ha permitido nacer. Porque no perdamos de vista que la voluntad de Dios es la que permanece. Y si Dios permitió que naciéramos en esta tierra, en este país, es porque debemos de hacer una diferencia y debemos de hacer las cosas diferentes para la gloria de nuestro Dios. No se trata solo de decir yo soy nacionalista o no, sino se trata de tener una identidad y sobre todo porque muchos no vieron la luz del día, muchos murieron en el vientre de sus madres, esos no tuvieron la oportunidad de nacer ni en esa tierra ni en ninguna otra, sino que fallecieron antes de nacer. Pero muchos sí hemos tenido ese privilegio y prueba de ello es usted y yo, que estamos con vida. Entonces, ¿cuál es el punto? Si Dios nos ha permitido nacer, hablemos del Salvador, si Dios nos ha permitido nacer acá en El Salvador, debemos de sentir ese orgullo por la nación. Dejemos de lado todas las diferencias que siempre encontramos, los conflictos, los pleitos, todos los países tienen conflictos, todos los países tienen diferencias, en todos los países suceden cosas malas, así como cosas buenas. Pero nosotros debemos comprender que acá en la tierra Dios nos dio el privilegio de nacer en una nación como esta. Y lo segundo, tomar esa palabra, esa promesa de la Biblia, donde menciona y me dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Qué significa? Que no importa el lugar donde usted sea, no importa cómo usted sea, ni el aspecto físico que usted tenga. La ciudadanía es algo que se le otorga a la persona. Cuando comenzamos a ser parte de la familia de Dios, cuando Dios nos adopta como sus hijos, automáticamente nos da una ciudadanía celestial, dice su palabra. ¿Y qué significa esa ciudadanía celestial? Que usted y yo tenemos entrada al reino de los cielos. Entonces,
Por eso encontramos diferentes pasajes en la Biblia donde nos amplía y nos dice, ¿por qué fijar los ojos en las cosas materiales? Porque son vanas. ¿Por qué hacen tesoros acá en la tierra donde se corrompen? ¿Por qué no hacen tesoros en el reino de los cielos? Cuando observamos todas estas lecturas de la Biblia, Dios solo nos refuerza y nos dice, ustedes no pertenecen acá, porque su destino final o su ciudadanía o su parte eterna estará conmigo en el paraíso. Eso nos está afirmando Dios. No se trata solo de venir y decir, bueno, como entonces yo no pertenezco acá en la tierra, entonces no voy a hacer nada de ninguna manera. Tenemos que dejar una huella, un legado, porque la gran comisión de Jesús fue clara. ¿Y qué dijo? Que vayamos por toda la tierra y prediquemos el Evangelio. Entonces, mientras esté en la tierra, en la ciudadanía terrenal, la que Dios me permitió nacer y la nacionalidad que Dios me permitió tener, ¿qué debo hacer? Pues compartir el reino de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, ese no es mi destino final, porque mi destino final, ¿cuál es? Según su palabra, es en el reino de los cielos. Claro, en algún momento todos vamos a morir, en algún momento, si Dios no viene por su iglesia antes, pues vamos a ver la muerte. ¿Y qué significa? Que entonces vamos a obtener nuestra ciudadanía celestial. Y dice en Filipenses, más nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, no acá. Porque acá hay geografías, acá hay ciertos países que usted no puede entrar si no tiene cierto documento, que es un pasaporte. Hay países que le restringen la entrada a otros países o otros ciudadanos de otros países. Entonces, estas restricciones no existen en el reino de los cielos, porque estas restricciones acá en la tierra son humanas. Por algún motivo lo hacen. Pero siempre hay restricciones. Usted no puede ir libremente si antes no se identifica. No puede entrar a un país si no se identifica de dónde es su procedencia y quién es usted. Acá no. Acá usted Dios lo declara su hijo desde el momento que lo recibe y desde entonces usted forma parte de la familia de Dios. Tenemos que tener claro que la independencia hacia el enemigo ya no existe, hermano. Ahora tenemos una dependencia de nuestro Dios. El enemigo no tiene potestad sobre cada uno de nosotros. Y aunque a veces la carne es débil, el espíritu es más fuerte. Y debemos de alimentar el espíritu. Debemos de fortalecernos en el Señor y fortalecer el espíritu de Dios que cada uno de nosotros tenemos. No olvide que como nación se celebra un evento histórico, pero también en nuestro corazón debemos de agradecer el hecho que Dios nos rescató, el hecho que Dios nos cortó esos lazos de esclavitud que teníamos con el mundo, esos lazos de esclavitud que teníamos con el enemigo. Él vino y nos trajo libertad a cada uno de nosotros. Por eso Él dice que hoy somos sus hijos, somos sus amigos, incluso nos llama hermanos. Porque dice que el siervo no conoce lo que hace el amo. Claro, no tenemos que olvidar la soberanía de Dios y sobre todo el respeto que el nombre de Dios merece. Pero tenemos que tener claro que Dios vino a traer libertad a nuestras vidas. Él vino a traer, a quebrar esas cadenas y Él vino a traer libertad a nuestros corazones. Lo que antes éramos hoy ya no lo somos. Lo que antes decían de nosotros hoy ya no lo dicen. Porque Dios vino y nos dio un nuevo nombre. Nos hizo nuevas criaturas conforme a su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por acompañarnos, Señor. Gracias por nuestro país. Oramos por los dirigentes. Oramos por las personas que gobiernan, Señor. Oramos por cada persona que se encuentra en una posición, Señor, de toma de decisiones de nuestro país. Padre, bendícelos, dale sabiduría, dale dirección. Ayúdanos a hacer nuestra parte como ciudadanos. Ayúdanos a amarte en todo momento, a pregonar tu palabra, Señor, a no guardar silencio. Dios, lleva sanidad a los enfermos en los hospitales, lleva alimento en la mesa del necesitado y provee, Señor. Abre una puerta en aquel que se les han cerrado. Señor, ponemos a tu cargo o ponemos delante de ti nuestras vidas para que tú nos utilices conforme te parezca. Y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.